es, hemos sido librados de la maldición de la ley. Es decir, todos aquellos que caminamos con Dios, tenemos el privilegio de ser librados de la maldición de la ley. Nuestra cita bíblica base está en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 13 al 15. Y luego vamos a ir agregando más versículos. Gálatas 3, 13 al 15. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hoy vamos a ver una parte de estos versos y la próxima semana vamos a ver la otra. Hoy vamos a ver que hemos sido librados de la maldición de la ley y la próxima semana vamos a ver que nos ha alcanzado a los gentiles la bendición de Abraham. Bien, hermanos, el propósito de la enseñanza de hoy es que aprendamos que al caminar con Dios en esta vida, somos bendecidos con ser librados de la maldición de la ley, la cual sentencia con muerte a todo transgresor. Ese es el propósito de la enseñanza de hoy. Hablemos un poquito de la ley. ¿Por qué es necesario conocer qué es ley? Yo sé que los que tenemos ya buen tiempo de estar en los caminos del Señor, conocemos un poco acerca de la ley, pero no todos tenemos el conocimiento y por eso voy a explicar qué es la ley. La ley se refiere, hermanos, al conjunto de normas y estatutos que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí, poco después de haber sido librado, de haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Nuestro Dios entonces le entregó la ley a Moisés exactamente el mismo día que hoy se celebra la fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de haber sido librados de la muerte por medio del Cordero Pascual. Y entonces el Señor le entregó a Moisés esta ley. Y la ley está compuesta por 613 mandamientos. 613 mandamientos. Hay 248 positivos y 356 negativos. Es decir, 248 que dicen qué hacer y 356 que dicen que no debemos de hacer. Entonces, el Señor le entregó a Moisés esta ley. Y en referencia bíblica, la ley de la que ahora estamos hablando está compuesta por los 5 libros que el Señor le dio a Moisés para que escribiera. Es decir, desde Génesis, Éxodo, ¿verdad? Esos libros el Señor se los dio a Moisés. Números, sí, Levítico y Deuteronomio. Entonces, el Pentateuco es el que el Señor le dio a Moisés, pues esa es la ley, esa es la que se conoce como la Torá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la ley, nos referimos a eso. Entonces, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ahora, ¿por qué la maldición de la ley? ¿Por qué la ley maldice? Pues la ley maldice porque la ley es justa, santa y perfecta. Y la ley lo que hace es que está, digamos, revisando cómo está la vida de cada individuo aquí en la tierra para ver si comete transgresión. Y entonces lo que hace la ley es comparar la actitud de todas las personas
con lo que establece la ley, cómo se debe de conducir las personas. Y cuando las encuentra que no encaja la conducta de ellos con lo que la ley establece, viene la ley y genera maldición sobre el transgresor, sobre el que no está haciendo las cosas conforme a lo que está escrito en la ley. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, hermano, entonces quiere decir que Dios a Israel le dio, por medio de Moisés, le dio la ley. ¿Y qué pasa con todo el mundo, verdad? Todo el resto del mundo que no recibió la ley. Pues déjeme decirle que la ley que Dios le dio a Moisés es una transcripción, ¿sí? De lo que es la ley del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Cuando Eva estaba en el huerto del Edén y estaba Adán, ellos estaban aquí, yo lo he explicado, estaban aquí arriba en el estado de perfección. Pero entonces Eva desobedeció a Adán también y entonces descendieron a un estado del conocimiento del bien y del mal. De tal manera entonces que todo mundo, todo el que nace aquí a esta tierra, después de cierto tiempo, adquiere conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue transcribir la ley del conocimiento del bien y del mal. ¿A dónde? Para que quedara escrito. De manera tal entonces que ningún hombre tuviera la justificación de decir, yo no sabía que matar era malo. ¿Sí? Por eso es que Dios entonces lo transcribió. No porque yo expliqué la otra vez que todo ser humano en esta vida, cuando ya llega al estado de conciencia del bien y el mal, sabe que es bueno y sabe que es malo. ¿Sí? A una persona, por ejemplo, que esté viviendo remotamente en cualquier lugar, no hay que decirle que matar es malo. ¿Sí? Si él viene y mata a una persona, él sabe automáticamente que es malo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal está ya aquí, en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Por eso entonces, yo les explicaba la otra vez que todos aquellos que no recibieron la ley escrita, de todos modos el Señor los va a juzgar por el conocimiento del bien y del mal que está aquí, porque todo mundo sabe lo bueno y todo mundo sabe lo malo. ¿Sí? Ninguno puede quejarse entonces, pero para efecto de que el hombre no tuviera excusa, entonces el Señor hizo transcribir a Moisés la ley del conocimiento del bien y el mal, y eso es lo que está plasmado en la Torah. ¿Sí? De hecho, el Señor ahí en Levítico le dice al pueblo de Israel, vean, hoy yo les presenté la ley, les he presentado lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, para que ustedes decidan qué hacer. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento del bien y del mal. Lo tenemos en la mente y en nuestras conciencias cuando nosotros no somos de Cristo, porque ya vamos a ver al final de este mensaje que ahora nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, como la ley ya escrita es una ley rígida, entonces la ley lo que hace es que está revisando, como dije, constantemente la vida de todos los seres humanos, y el que no se haya viviendo conforme a esa ley, la ley lo maldice y la maldición de la ley encaja en una vida de muerte. Cuando digo vida de muerte es muerte eterna. ¿Y por qué dije vida? Porque la gente siempre va a estar viva, pero alejada de Dios. Entonces, así es. Entonces, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Conociendo entonces que la ley, al que no la cumple perfectamente, lo maldice, Dios envió a Jesucristo para librarnos de la maldición que la ley genera por causa de la desobediencia. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que nos correspondía, ¿verdad? Y Él la recibió estando en la cruz del Calvario para que nosotros, los que ahora creemos en Él, seamos librados de la condenación o de la maldición que la ley profiere sobre todo aquel que no obedece. Entonces, los que caminamos con Dios tenemos el privilegio de que ya no somos maldecidos por la ley, ya no somos condenados por la ley. ¿Se alegra usted por eso? Sí. Ahora yo le pregunto por qué. Porque alguien pues, puede preguntarse, ¿en qué nos beneficia eso? ¿En qué nos beneficia de que Cristo nos haya librado de la maldición de la ley? Porque a veces, digamos, no hacemos la diferencia. Pero ahorita, después de esta prédica, de seguro usted va a dar muchas gracias a Dios
por haber enviado a Jesucristo para ser librado de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque es los beneficios, o las bendiciones que recibimos. Yo voy a explicar dos el día de hoy, ¿ok? Más, voy a dar dos respuestas y la próxima semana voy a dar otras dos respuestas. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Bueno, primero, en que ya no dependemos de las obras de la ley para vivir. Ya no dependemos de las obras de la ley para vivir. Ahí en Gálatas 3:10, el Señor dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Entonces, en Cristo Jesús ya no necesitamos depender de las obras de la ley, como dice Gálatas 3:10. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús hemos sido librados de la maldición que la ley genera. Entonces, caminar con Dios, como lo hizo Noé, nos hace recibir la bendición de ser librados de la maldición de la ley, propiciando que ahora ya no dependamos de las obras de la ley para gozar de esa bendición. Es decir, las obras de la ley son cada una de las obras que deberíamos cumplir a plenitud y con exactitud para ser librados de la maldición que esta propicia sobre toda la humanidad. Es decir, está la ley aquí, ¿verdad? Está la ley escaneando, como dije. Vamos a ver, aquí está fulano de tal, ¿verdad? Y entonces está, vamos a ver su vida. La compara. De seguro no cumple. Entonces la ley lo que hace es que dice, este es maldito. Pero si la ley escanea a un cristiano, ¿sabe qué encuentra? Nada. Porque se estrella con Cristo. Ya cuando la ley quiere encontrar a un cristiano para condenarlo, para maldecirlo, entonces ya no llega. ¿Por qué? Porque va a chocar con Cristo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Entonces ya no encuentra al cristiano, encuentra a Cristo. Y Cristo es justo porque Cristo sí cumplió la ley. Cristo fue el único ser humano que cumplió a plenitud la ley. Entonces, y nosotros ya no somos malditos por no permanecer en la ley. Para librarnos de la maldición de la ley en Jesucristo, nuestro Dios propició que lo que necesitamos, ¿verdad? Para que ya no tengamos necesidad de permanecer en la ley. Ahora bien, alguien puede decir, porque si me está escuchando algún mesiánico, ¿verdad? De las raíces hebreas, que normalmente lo que hacen ellos es decir, si usted cree en Cristo, pero usted tiene que cumplir Torah. De seguro me va a escuchar y va a decir, no, él está hablando mal, pero yo no estoy hablando mal. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para evidenciar a los transgresores, para que entonces la ley, después de condenar, mandar a la gente al infierno. Pero Cristo entonces vino ¿para qué? Para que todos aquellos que creemos en su nombre, entonces ya no recibamos esa maldición de la ley, sino más bien entremos en justicia. Entonces, la ley es tan estricta, hermanos, y no admite sesgos. Es decir, para estos que me están oyendo, que dicen que nosotros tenemos que cumplir Torah, déjenme decirles que la ley es así. Son 613 mandamientos. ¿Qué pasa si usted cumple 612, pero no cumple el 613? ¿Sabe qué hace la ley? La ley lo maldice. ¿Sí? Así es la ley. Es decir, hermano, es que mire, yo cumplí los 612, que si alguien lo cumple, pues le voy a felicitar, ¿ah? Porque es bien difícil. Pero no cumple el último. ¿Sabe qué hace la ley? La ley no dice, ah, pobrecito, es que ya, es el 95% que cumplió. No, la ley no dice eso. La ley dice, fallaste, lo etiqueta como pecador y lo maldice y lo manda al infierno. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? Entonces, el permanecer en la ley para que nosotros podamos estar libres de condenación debe ser sin sesgos ni desvíos, porque de lo contrario, la misma ley nos califica como malditos por no pertenecer constantemente en ella. Obviamente también hay la ley misma, dio los pasos para poder ser redimidos del pecado, pero a diferencia de lo que estamos viviendo es que en aquel tiempo la ley o los que están bajo la ley, si pecan, de inmediato tienen que ir a buscar cómo expiar su pecado. ¿Sí?
pero en Cristo no. Porque el Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para que los que estamos en Él constantemente seamos declarados justos y entonces la ley ya no tiene autoridad para poder condenarnos. Entonces, la ley declara como maldito a todo aquel que no permanece en ella. Si toda persona que no permanece viviendo en justicia conforme a los postulados de la ley, la misma ley lo declara como maldito. Ahora, hermanos, la gente que vivió en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento, añoraba vivir lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Porque otra vez digo, pecaba y tenía que ir a buscar un corderito para ir a ofrecerlo, para que su pecado fuera expiado. En ese ínterin estaba condenado. Es decir, entre el momento que pecó y el momento en que ofrecía su sacrificio, si le hallaba la muerte, se iba al lago de fuego, se iba al infierno. Así era la ley. ¿Sí? Ahora bien, hoy en Cristo Jesús eso ya no pasa. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros gozamos del privilegio que, aunque no cumplamos a plenitud la ley, la etiqueta de malditos no nos alcanza. No nos alcanza. Quienes caminamos con Dios en esta vida, por medio de la fe en Jesucristo, gozamos de la bendición de que aunque no permanezcamos en la ley, esta ley no puede etiquetarnos porque, otra vez digo, cuando nos busca a nosotros, no nos encuentra, sino que encuentra a Cristo. Porque así como en el arca Noé se mantuvo a salvo, así en Cristo nosotros nos mantenemos a salvo. Es decir, en las aguas del juicio de Dios estaban destruyendo vidas fuera del arca, pero Noé estaba dentro del arca y las aguas no llegaron a Noé. Así de esa misma manera, estando en Cristo Jesús, Jesús es nuestra arca, ahí no llega ningún juicio de Dios, no llega la maldición de la ley, porque Cristo es perfecto, Cristo se ofreció como Cordero Santo y por eso es que estando en Él, nosotros no podemos ser maldecidos por la ley. Esa es una bendición para dar brincos de alegría. ¿Sí? Entonces, quienes caminamos con Dios en Jesucristo tenemos la bendición de que nadie nos puede etiquetar de malditos por no cumplir la ley. Y esto lo digo por todos estos, digamos, cristianos que son hebreos, sí, los mesiánicos, que muchas veces profieren incluso maldiciones sobre aquellos que no practicamos Torah. ¿Sí? Sobre aquellos que no practicamos Torah. Ellos dicen, no, es que ustedes se van a ir al infierno porque no practican Torah. Aunque yo ya voy a llegar a un punto en el que voy a decir que la ley ya está en nosotros y estamos obligados a cumplirla, pero no porque para ser salvos, sino porque somos salvos, ahora tenemos que cumplir. ¿Sí? Que es muy diferente. Entonces, hermanos, nosotros no estamos obligados a hacer las cosas de la ley para vivir por ella. Ahí en Gálatas 3:12 el Señor está hablando acerca de que nosotros no tenemos necesidad de eso, porque dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, la ley lo que dice es, si querés vivir, tenés que obrar perfectamente conforme a la ley. La fe no dice eso. ¿La fe qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la salvación, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? La ley te dice, no, tenés que andar en perfección. La fe dice, solo necesitas creer. ¿Sí? Entonces, la ley le da vida única y exclusivamente a aquellos que hacen las cosas de la ley, como dice, y a plenitud, como dice Levítico 18:5. El problema de confiar en la ley es que esta le da vida únicamente a quienes la cumplen a plenitud, haciendo todas las cosas que ella manda. Pues el que hace las cosas de la ley vive por ellas. ¿Y sabe cuántos hay? ¿Sabe a cuántos se encontró la ley? ¿Justos? ¿Sabe a cuántos? A ninguno. A ninguno. Como dice el apóstol Pablo, no hay justo, ni siquiera ¿qué? Uno.
Esa es la ley evaluando a toda la gente. ¿Y sabe qué haría la ley entonces con todo el mundo? Al infierno. Pero bendito sea el Señor que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él entonces cumpliera la ley a plenitud. De tal manera que los que estamos en Él, también hemos cumplido la ley. ¿Se alegra usted por eso? Así es. Entonces, no importa nuestra condición en cuanto a nuestra posición espiritual, pero si estamos en Cristo Jesús, la ley no nos condena. Y esto lo digo ¿por qué? Porque nosotros hoy conocemos la ley y sabemos que la ley manda a la gente a la condenación. Pues hoy en el cristianismo, después de que Jacobo Arminio se inventó que la salvación se pierde, entonces muchas personas se ponen en una posición de como que fuera ley. Como que el cristianismo fuera viviendo en la ley todavía. ¿Sí? Es decir, pecaste, te vas al infierno, perdiste la salvación. Ah, no pecaste, entonces estás salvo. Entonces eso parecería semáforo, ¿no? Esas lucecitas de Navidad. ¿Sí? Salvo, no salvo. Pequé, ¿verdad? No pequé, salvo. Pequé, perdido. ¿Sí? Precisamente para eso vino Cristo, para evitar eso. Jesucristo vino para que tengamos seguridad, porque entonces la ley ya no va a condenarnos, porque la ley no mira al hombre, sí, que está en Cristo. Otra vez lo digo por enésima vez, mira a Cristo y a Cristo siempre lo va a ver justo. Entonces, ¿cuándo pierde un hombre la salvación? Toda vez en realidad haya aceptado a Cristo, nunca va a perder su salvación. ¿Por qué? Porque así como Moisés no se bajó del arca, así el cristiano no se baja de Cristo. ¿Me explico? Nadie se baja de Cristo. ¿Por qué? Porque así como Dios selló la puerta del arca para que nadie saliera, así en Cristo Jesús nosotros estamos sellados y nadie nos puede bajar de Cristo. Nadie puede bajarnos de nuestra salvación. Jacobo Arminio se equivocó y todos aquellos que le siguen de igual manera están viviendo un evangelio gratinado, voy a decirlo así, por la ley. ¿Sí? Por la ley. Porque entonces empiezan a juzgar a la gente. Y decir, la hermana no está usando velo, se va a ir al infierno. Es que usa aretes, y estoy diciendo cosas que se dan en las iglesias. Es que usa zarcillos, se va a ir al infierno, hermana. ¿Por qué? Porque es que mire, usted está usando joyas, y no sé de dónde se inventaron eso, ¿no? Porque al final sí son inventos. Se va a ir al infierno. El joven anda en pantaloneta. Uy, Dios mío, ese, mira, va derechito al infierno. ¿Sí? Puras trivialidades. ¿Sí? Ahora bien, yo no estoy diciendo que podemos vivir perdidamente, porque hasta la saciedad yo he predicado acerca de que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, porque eso no es negociable. ¿Sí? Pero yo estoy hablando del hecho de que a veces vivimos un evangelio, digamos, permeado por la ley, tanto así entonces que decimos, aquel perdió la salvación, aquel la perdió, aquel no. Y entonces, hermanos, qué tristeza, porque no se ha entendido la bendición de haber recibido a Cristo como Salvador. En Cristo Jesús, nuestra seguridad de salvación, valga la redundancia, está segura al 100%. Entonces, hermanos, la premisa de la ley es haz obra y vivirás. La premisa de la fe es cree y serás salvo. Entonces, los que caminamos con Dios en Jesucristo tenemos vida en Él, sin hacer las cosas de la ley. Es decir, no nos es obligatorio hacer las cosas de la ley para vivir por ellas, porque Cristo nos da vida en sí mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si estamos en Cristo, tenemos vida por la fe en Él. ¿Sí? Obviamente, si ya estamos en Cristo, tenemos que obrar en santidad. Pero ya no vamos a obrar en santidad para ser salvos. Vamos a obrar en santidad porque ya somos salvos. No vamos a obrar en santidad para ser santos, sino vamos a obrar en santidad porque ya somos santos. Ese es el pensamiento que revela la Biblia.
Entonces, hermanos, nosotros somos considerados justos aunque no cumplamos la ley. ¿Sí? Si alguien le viene a decir, tú tienes que hacer Torah, tienes que vivir conforme la Torah para ser salvo, léale Romanos 2:13. Léaselo. Romanos 2:13. Vamos a leerlo ahí. No sé si a veces está mi portátil me falla un poquito. Dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de que la ley escrita en sus, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es lo que yo dije al principio. El conocimiento del bien y del mal siempre está en la mente de la gente y en la conciencia. Cuando alguien quiere verse justificado, no encuentra justificación. Pero nosotros, óigame bien, nosotros, los que estamos en Cristo, somos considerados justos, aunque no cumplamos la ley. No, somos declarados justos. Entonces la ley no justifica en lo absoluto a aquellos que no hacen a plenitud las cosas de la ley. La ley vela entonces porque la gente sea justa, haciéndoles ver sus transgresiones, pero su rigidez no le permite justificar. Es decir, si alguien quiere ser justificado por la ley, está perdido. Sí, porque solo Jesucristo justifica. ¿Sí? La ley no puede justificar. Al ser justificados por Jesucristo no necesitamos hacer las cosas de la ley para tener vida. La fe en Jesucristo es suficiente para comparecer como personas justas delante del Señor. No tenemos necesidad de hacer las obras de la ley a plenitud porque de todos modos nunca lo lograremos. ¿Sí? Si a usted viene alguien y le dice, tenés que vivir haciendo Torah para poder ser hallado justo, déjeme decirle que la ley jamás justifica. ¿Sí? No lo puede justificar. Porque la rigidez de la ley, ¿qué hace? Pecador, culpable. Ira de Dios, derrámate sobre él. Así la ley. Entonces, nosotros no podemos caer en ese error. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas acá, porque los Gálatas se habían dejado influenciar por la gente que andaba judaizando. Si usted oye prédicas de los judaizantes el día de hoy, le van a dar una interpretación de Gálatas bien sesgada completamente para poder, digamos, asegurarse de tener argumento para decir que usted tiene que vivir en Torah. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo eso es lo que está diciendo. Le está diciendo, miren, ustedes fueron engañados. ¿Qué les pasó? Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que apenas yo acabo de terminarles de explicar lo que es la gracia, ustedes se están dejando engañar por gente que les está diciendo que deben de cumplir la ley a plenitud para ser salvos? Y el apóstol Pablo dice, no, ustedes están equivocados. ¿Quién les endulzó el oído? Porque esto no se trata de asunto de la ley, se trata de la gracia de Cristo. Se trata de la gracia que Dios derramó por medio de Jesucristo. Porque por medio de la ley nadie puede ser justificado y nadie puede ser salvo. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero otra vez le digo, usted oye a un montón de gente predicar y van a justificar, van a tergiversar la revelación. ¿Para qué? El significado de la revelación, perdón, para que entonces la gente crea que tiene que hacer Torah, que tiene que cumplir la ley. Entonces los que caminamos con Dios por medio de la ley, gozamos de la bendición de ser librados de la maldición de la ley. Y otra vez digo, la gente que vivió en el pasado, antes de que viniera Cristo, anhelaba vivir ahorita. ¿Sí? Porque ¿sabe qué pasa ahorita? Usted está en Cristo Jesús y accidentalmente peca. ¿Qué pasa? Si accidentalmente peca, usted no es bajado de Cristo. Como Noé no fue bajado del arca. ¿Sí? Lo que hace es, pide perdón, se arrepiente, pide perdón y se aparta de su pecado. ¿Sí? Y sigue su vida. Pero su salvación no está comprometida. En el antiguo pacto no. Porque otra vez lo digo, mientras que pecaba
y llegaba su sacrificio, esta persona estaba expuesta. ¿Sí? Estaba expuesta a la perdición, porque así es la ley. Entonces, nadie nos puede maldecir, ni la ley ni ninguno. Si alguien viene y le dice, pecador, te vas a ir al infierno, como dicen algunos, ¿no? Que hasta pena dan, que solo para eso se suben a los púlpitos. ¿Sí? Dígale, en Cristo Jesús, yo no me voy a ir al infierno, porque yo no soy maldito. Porque la maldición de la ley cayó sobre él el día que él estaba en la cruz del Calvario, y yo estoy debajo de él. Y si yo estoy debajo de Cristo, no hay maldición que me alcance. Entonces nadie nos puede maldecir. Esa es entonces la primera respuesta. La segunda respuesta es, ¿qué beneficio tenemos? Pues tenemos el beneficio de que Cristo nos ha redimido. Recordemos que la palabra redimir es ir y traer del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, esa palabra se usaba en aquel tiempo con los esclavos, ¿sí? Estaba un esclavo en el mercado de esclavos y venía alguien y decía, yo te voy a redimir. Entonces venía, le pagaba al dueño y lo sacaba de los esclavos, lo hacía suyo, pero ya estando suyo, lo dejaba libre. Esa es la palabra redimir. Entonces Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, la ley era, digamos, nos quería condenar. Jesucristo vino y pagó a la ley. ¿Cómo? Viviendo en justicia, ¿verdad? Cumpliendo la ley a plenitud. Y entonces ahora Cristo tiene todo el derecho y el poder para ir a sacarme de debajo de la maldición de la ley, sacarme y dejarme libre para vivir para Cristo. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios en esta vida, recibimos la bendición ¿de qué? De que somos sacados por Cristo de debajo de la maldición de la ley y somos puestos para vida eterna. Eso es lo que pasa cuando caminamos con Dios. ¿Por qué? Porque les voy a dar, digamos, la secuencia de lo que la ley hace. ¿Sí? Y después de darle lo que la secuencia, lo que la ley hace, entonces voy a decirles lo que Cristo hace. Entonces, ¿qué hace la ley para condenar a la gente? Bueno, la ley lo primero que hace es evidenciar las transgresiones. Gálatas 3:19. Ahí en Gálatas, veamos. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Sí? Así dice el apóstol Pablo. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Para evidenciar las transgresiones. Lo dije al principio. Nadie puede excusarse porque la ley ya está transcrita, está en blanco y negro. No matarás. ¿Sí? ¿Mataste? Estás condenado. ¿Sí? Entonces, ¿la ley qué hace? La ley evidencia el pecado. Es como que yo apagara todas las luces ahorita y le dijera, hermano, mire, vaya a buscarme tal cosa. Y usted no tiene ni siquiera cómo iluminar. ¿Qué va a pasar? Va a encontrar lo que le mandé a buscar y se va a tropezar un montón, ¿verdad? Pero si yo le digo, mire, aquí hay una linterna. Ahí está oscuro. Hay una linterna y vaya a traerme tal cosa. ¿Qué hace usted? Enciende la linterna y entonces ya va buscando, ¿verdad? Ah, aquí hay una silla. Si sigo por aquí, me voy a tropezar. Pues eso hace la ley. La ley dice, empieza a revisar las vidas de la gente y dice, ahí hay un pecado. Ahí hay una tentación. ¿Sí? Ahí hay una transgresión. Eso es lo que hace la ley, evidenciar la transgresión. Entonces, cuando la ley escrita viene e identifica el pecado o identifica la transgresión, entonces viene y hace el escándalo. Así es. Ahí hay un pecador. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque encontró pecado. Imagínense, la ley revisa mi vida, ¿no? Uy, santo Dios, dice la ley. Y empieza a hacer el escándalo. Pecador, pecador, pecador. Eso es lo que hace la ley. Por eso les decía que muchos a veces se suben a los púlpitos, digamos, cumpliendo como que fueran la ley, acusando a la gente. Y eso no debería ser así. Entonces la ley lo que hace es
que entonces hace el escándalo y empieza a gritar, ahí hay un pecador, ahí hay un pecador. ¿Y sabe qué hace eso? Activa la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, como dije, es justa, es perfecta. Y cuando encuentra un transgresor, lo que hace es que activa la ira de Dios. Si no me cree, leamos Romanos 4:15. Romanos 4:15. Dice así. Pues la ley produce ¿qué? Ira. Así es. La ley produce ira. Entonces, ¿qué hace la ley? Activa la ira de Dios y entonces, por eso viene la ira de Dios sobre los transgresores. Y la ley sigue siendo justa porque recompensa al pecador. Cuando la ley alza la voz y dice aquí hay un pecador y activa la ira de Dios, la ley no deja de ser justa, no deja de ser santa. Y por eso es que evidencia, porque la ley lo que hace es que dice, no, o sea, ahí hay pecado, ¿no? Por la justicia que ella maneja. Entonces, la ley activa la ira de Dios. Y la ira de Dios es justa. ¿Sí? Y esa ira de Dios no hace acepción de personas, a menos que esa persona esté justificada. Es decir, imagínese usted, la ley viene y activa la ira de Dios. Y entonces esa ira de Dios no hace acepción de personas a menos que la persona esté justificada. Es decir, la ira de Dios que la ley produce no hace acepción de personas, perdón. ¿Verdad? La persona que se halla en un estado de maldición de la ley por causa de no permanecer en ella, recibirá sobre sus espaldas la ira de Dios. No importando quién sea, ni a qué etnia pertenezca, o si se porta bien o si se porta mal. Usted ha oído a la gente que cuando usted le habla de Cristo, pues es que no le hago mal a nadie usted. ¿Lo ha oído? Yo le digo un montón de veces. ¿Sí? No, es que mire yo me porto bien, dice usted. Yo soy bien portado. Yo no me meto en la vida de la gente. Cuando uno los invita a la iglesia, ¿verdad? No, mire, yo no necesito ir. Es que viera cómo soy de bien portado. Hay que leerles Isaías 64:6, donde dice que cualquier obra del ser humano de justicia que el hombre crea justa es como un trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Sí? Ya lo he explicado hasta la saciedad que es un trapo de inmundicia. O sea, eso es bien fuerte. De tal manera entonces que si alguien quiere creerse justo sin Cristo, déjeme decirle que la ira de Dios está sobre él. Esto también tengo que decirlo para que nos preocupemos por nuestros familiares o por nuestros seres queridos. Porque hay muchos que creen que son salvos o creen que portándose bien se van a librar de la ira de Dios. Pero déjeme decirle que el que no esté justificado, por muy buena persona que sea, recibirá la ira de Dios sobre sus espaldas. ¿Por qué? Porque no está cubierto por Cristo. Cristo es nuestro propiciatorio. Lo he explicado varias veces, lo vuelvo a explicar. Imagínese usted que todo aquí alrededor está cayendo la ira de Dios. Y este es Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos metidos aquí debajo. La ira de Dios no llega. La ley nos quiere acusar, no llega. Entonces nosotros estamos aquí abajo protegidos por el Señor. Pero el que está por aquí afuera, ¿sabe qué va a pasar con él? Va a recibir la ira de Dios. Y por eso es que nosotros vamos a ser arrebatados, ¿sabe? Porque cuando nosotros seamos arrebatados, ¿sí? Vamos a ser arrebatados porque aquí en la tierra va a estar cayendo la ira de Dios. Y los que estén aquí no se van a librar de la ira de Dios. Porque rechazaron a Cristo. Yo platicaba hoy en la mañana con un jovencito que es hijo de, bueno, ya no es tan jovencito, ¿eh? Pero es menor que yo. Y yo le decía, es hijo de una hermana, yo le decía, mire, acérquese a Cristo.
¿Por qué? Porque la ira de Dios un día va a derramarse sobre la tierra. Y si usted no está cubierto por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, por la propiciación de Cristo, déjeme decirle que usted se va a ir al infierno. Y usted va a recibir esa ira. ¿Sí? Entonces, el que no esté justificado, por muy buena persona que sea, recibirá la ira de Dios. Hermanos, en el infierno hay gente que se creía buena. ¿Sí? En el infierno ahorita hay un montón de gente que dijo, yo soy buena gente. Yo no necesito ir a la iglesia. Y por eso es que no debemos de conformarnos cuando escuchamos de nuestros seres queridos o de las personas el argumento de que yo no necesito ir a la iglesia porque soy buena gente. Porque nosotros, usted y yo, estamos conscientes de que eso no le va a ser suficiente cuando muera o cuando se presente delante del Señor. Porque la ley derrama la ira de Dios y la ira de Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros, hermanos, en Cristo Jesús no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 6:14, Romanos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Cristo Jesús nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ahora bien, tengo que aclarar esto, porque en Occidente se utiliza mucho este pasaje para decir que la ley desapareció. Y ese es un grave error, es una pésima interpretación. Porque la ley no ha desaparecido, sino ¿con qué va a juzgar Dios a la gente? Dios va a juzgar a la gente, ¿sí? Lo va a juzgar por la ley escrita y a los que no alcanzaron a leer la ley escrita por la ley de la conciencia, ¿verdad? Sí, o sea, al final todos vamos a ser juzgados. Pero la ley que el Señor le entregó a Moisés está vigente todavía. Y la ley va a derramar la ira de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está diciendo lo que yo estoy predicando el día de hoy. Está diciendo, nosotros no estamos bajo la maldición de la ley, bajo el juicio que genera la ley, bajo la ira de Dios que derrama la ley, sino que estamos bajo un manto de gracia que Dios creó en Cristo Jesús y nos puso debajo. ¿Para qué? Para que la ira de Dios ya no nos caiga a nosotros, porque el día que Jesucristo estaba crucificado, lo hizo maldición por nosotros. ¿Sí? Entonces, para librarnos de la ira de Dios, nuestro Señor Jesucristo derramó su gracia sobre la vida de quienes caminamos con Él. Es decir, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo derramó de su gracia sobre aquellos que decidimos caminar con Dios para que la justicia de la ley no nos maldiga y así, en lugar de morir por esa maldición, vivamos con Cristo por la eternidad. Así es. Entonces, la gracia de Dios cubre a los creyentes de la ira de Dios. Hay un manto de gracia que nos cubre, que cubre a los que caminamos con Dios. Los que no caminan con Dios no están cubiertos por ese manto de gracia y por eso es que la ira de Dios los alcanzará. Entonces, amados hermanos, Noé viajó sobre las aguas del juicio de Dios en el diluvio. Así también nosotros navegaremos sobre el juicio de Dios que viene sobre los pecadores no justificados. No nos va a alcanzar. La ley sigue derramando la ira de Dios. ¿Sí? Y la seguirá derramando. Ahora, algo que es bien importante. Digamos, para terminar de amarrar todo eso, porque alguien me puede decir, entonces hermano, nosotros no estamos obligados a obedecer la ley. ¿Sí? Porque como ya Cristo la cumplió, ya no hay necesidad, ¿verdad? Porque usted, eso es lo que está predicando. Yo estoy predicando acerca de que la ley no nos va a condenar, pero sí estamos obligados a cumplir la ley. Pero ya no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Sí? Lo profetizó por medio de Jeremías en el capítulo 31, cuando él anunció el nuevo pacto. Y ahí en Hebreos 8:10 lo ratifica. Vamos a ir a Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ya he explicado bien acerca del tema de la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus del norte a las que nosotros pertenecemos hoy. Nosotros somos la casa de Israel. No hay tal cosa que hay un Israel espiritual. ¿Sí? Entonces, el Señor vino y escribió la ley. Cuando aceptamos a Cristo, escribió su ley en nuestros corazones. ¿Qué ley? La ley que le dio a Moisés. ¿Sí? La ley que le dio a Moisés. Solamente que él ya la bajó de nuestra mente y de nuestra conciencia a nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ley en la mente y en la conciencia, la gente decide qué hacer. Pero cuando la ley ya está escrita en nuestros corazones, Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, quema esa ley en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que le obedezcamos, como lo expliqué la otra vez, de manera que natural. ¿Sí? ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios entonces viene, nos guía hacia toda la verdad, aterriza esa palabra en nosotros, escribe esa ley en nuestros corazones para que usted y yo el día de hoy obedezcamos al Señor de manera espontánea, así como el día de hoy usted camina. ¿Sí? ¿Usted ha visto a un bebé cómo empieza a caminar? ¿Verdad que trastabilla, no? Sí. Pero ustedes se trastravían para caminar. Bueno, algunos que se echan la cerveza, ¿no? De aquí no, pero pues, allá afuera sí, ¿verdad? Pero sí trastravían, ok. Pero ¿qué hace usted? Usted dice, me voy a mover de aquí para allá. Usted dice, me voy a levantar, voy a dar un paso primero, después el otro, después el otro, después el otro. ¿Así lo hace? No. Usted se levanta y se va naturalmente. Pues de eso estamos hablando. Dios escribió la ley en nuestros corazones para que le seamos obedientes de manera natural y espontánea. De manera tal que así como usted camina el día de hoy, así obedezca al Señor. No haya ni siquiera peros en la obediencia. Es decir, yo soy de Dios, Dios sabe que yo tengo que hacer algo, entonces usted se levanta y hace las cosas que a usted sabe que a Dios le agrada. Eso es amar al Señor de todo corazón. Yo lo expliqué la semana pasada. Entonces, el Señor hizo llegar la ley a nuestros corazones para que no sea nada más un conocimiento intelectual, sino que sea un sello de Dios para que le obedezcamos por amor. Eso es la ley escrita en nuestros corazones. De manera tal entonces que hoy, por ser cristianos, estamos llamados a obedecer la ley de manera natural y espontánea, sin peros, sin reparos, porque la ley ya fue escrita en nuestros corazones. Entonces, en nuestros corazones. Entonces, los que caminamos con Dios en esta vida, tenemos la bendición de recibir, ¿verdad? El privilegio de que la ley está escrita en nuestros corazones y que nosotros seamos obedientes naturales de la palabra de Dios. ¿Le gusta eso? Ay, santo, yo creo que no les gustó mucho, ¿ah? ¿Le gusta eso que para que seamos obedientes naturales? Porque Dios sabía que por nosotros mismos no lo íbamos a lograr. Entonces Él vino, hizo un sacrificio perfecto y la guinda del pastel es que Él escribió su ley en nuestros corazones para que a nosotros de manera espontánea se nos facilite la obediencia a Dios. Obviamente requiere el sacrificio de nosotros para poder, digamos, disciplinarnos en la obediencia al Señor. Pero ya no es, digamos, como le pasaba a los del Antiguo Testamento, que tenían que batallar todo el tiempo. Entonces, al decidir andar con Dios, hermanos, en esta vida, automáticamente nos beneficiamos con la bendición de que Jesucristo nos redime de la maldición de la ley. Escribe esa ley en nuestros corazones. La ley entonces ya no tiene cabida para poder maldecirnos y entonces nos hace santos hijos de Dios, camino a la gloria del Padre. Pero desde ya somos redimidos y somos hijos de Dios con derecho a llegar al cielo. De manera tal que nada ni nadie puede venirnos a decir
tú te vas al infierno si es que en realidad somos hijos de Dios. Entonces, caminar con Dios como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, nos libra de lo que hace la ley, que la ley es justa, ¿sí? Pero la ley lo que hace es que busca al transgresor. En Cristo Jesús ya no somos transgresores, porque la culpa de nuestro pecado fue retirada de nosotros, fue pasada por alto, que fue lo que yo prediqué la semana pasada. Ya no hay culpa, ya no hay pecado. Entonces, alegrémonos por eso, porque hoy la maldición de la ley no nos alcanza. Un día Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Y los que estamos en Él, tenemos la bendición de que la ley no nos puede maldecir. Termino con esto. El día del juicio, ese día, si usted no ha valorado lo que yo prediqué el día de hoy, el día del juicio lo va a valorar. Si es que usted es cristiano o cristiana, usted va a ver cómo la gente que no aceptó a Cristo es lanzada al lago de fuego. Y usted va a decir, wow, de la que me libré, ¿verdad? Ahí sí lo va a entender perfectamente. ¿Sí? O si usted no es de los cristianos, también lo va a entender. Porque en el infierno no hay incrédulos, ¿sabía usted? Ahí todos creen, pero ya es tarde. Esto lo digo para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que no han valorado lo que Cristo hizo. Ese día, la gente va a decir, lamento no haber entregado mi vida a Cristo. Pero usted y yo, que ya la entregamos, alegrémonos y gocémonos, porque hemos recibido una enorme bendición de ser librados de la maldición de la ley. Oremos. Padre, muchas gracias. Te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de revisar cuán grande bendición la que nos has dado a librarnos, Señor, de la maldición de la ley. Gracias, mi Dios. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por darnos salvación. Nos alegramos por ello y bendecimos tu nombre. Y vamos a recordar esto siempre, porque es una bendición, un regalo que tú nos has dado. No porque lo mereciéramos, sino porque a ti, en tu corazón, Señor, te dio la voluntad de darnos esa seguridad. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.